En Jesús hay perdón y salvación de toda maldición. Él nos libra de la destrucción. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Primera de Crónicas. Hoy vamos con el capítulo 21. Por favor, tenga frente a usted Primero de Crónicas 21 y de preferencia que haya tomado un tiempito para haberlo leído antes. Mi nombre es Javier Carraya. Esta serie le hemos titulado Veamos a Jesús, donde cada día leemos un capítulo de la Biblia. Todo este mes estamos siguiendo primer libro de Crónicas y vamos justo con la fecha. Hoy toca el capítulo 21. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine para poder ver a Jesús en todas las escrituras. Mire, creemos que esa es la forma correcta y bíblica. Esa es la mejor forma de leer las escrituras. Así enseñó Jesús que se debían interpretar de una manera cristocéntrica y bíblica. En toda la Biblia siempre vemos a Jesús anunciado, tipificado, simbolizado, profetizado. A veces directamente aparece Cristo como el ángel de Jehová, como es el caso de este capítulo. Así que sin más, veamos a Jesús en Primero de Crónicas 21. Bueno, y aquí en el capítulo 21 sobresale un pecado de David que quizás no es tan famoso como el otro que todos recordamos. Cuando usted dice el pecado del rey David, todos nos acordamos de aquel adulterio terrible que tuvo David cuando se enamoró de aquella mujer Betsabé, esposa de Urías Eteo, uno de sus valientes que estaba en la guerra. Y luego él fue como un autor intelectual de la muerte de este Urías Eteo y eso desagradó al Señor. Un pecado que fue perdonado por el Señor, pero que trajo duras consecuencias sobre David y sobre toda la nación de Israel. Pues bien, aquí sobresale otro pecado. Mire, un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un hombre imperfecto al final. Así somos usted y yo. Somos imperfectos y nuestra única esperanza es la gracia y la misericordia de Dios. Pues el pecado que David cometió aquí en el 21 es que censó al pueblo. Veamos el versículo 1, lea conmigo por favor, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo en Israel. ¿Por qué era pecado hacer censo? Bueno, dice que Satanás se levantó, tentó a David para que hiciera censo. Quiere decir que tiene que ver con el orgullo. Así como Satanás tentó a Eva, tentó a Adán y entró por el lado del orgullo, ustedes van a ser tan sabios como Dios. Sus ojos van a ser abiertos. Aquí David está pecando de orgullo porque está poniendo su esperanza no en Dios que le ha dado todas las victorias, sino en sus propias fuerzas militares. Quería medir qué tan poderoso era su ejército. Quería ver cuánta gente él había logrado organizar y levantar en su milicia. También es un pecado de incredulidad porque no está creyendo que el Señor es el que le ha dado y le seguirá dando las victorias. Está poniendo su esperanza en sus propias fuerzas, en su propio ejército, poniendo su esperanza en sí mismo y en otros hombres. Es pecado de orgullo, de autosuficiencia, de incredulidad. Y mire, su gente trató de disuadirlo. Se le advirtió que iba a ser pecado, que iba a tener consecuencias sobre todo Israel, no solo para él. Versículo 3, lea conmigo. Primero de Crónicas 21:3 dice: y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será pecado a Israel. Pero la orden del rey pudo más. Bueno, y David pecó, llevó a cabo el censo y esto desagradó al Señor. Aquí hay una verdad importante: la paga del pecado es muerte y nuestro pecado no es privado. Tarde o temprano afecta a los que nos rodean, afecta a nuestra familia, afecta a nuestra iglesia, afecta a la comunidad. Todo pecado tiene consecuencias. Ahí puede leer usted más adelante cómo se levanta un vidente, Gad, y le llega a anunciar a David las consecuencias que vendrán sobre la nación de Israel. Y le da 3 opciones. Le dice: lo primero es que hayan 3 años de hambre. Lo segundo es que haya 3 meses donde seas derrotado por tus enemigos. Voy a usar la espada de tus enemigos. Y la tercera opción, 3 días bajo la espada de Jehová, donde el Señor va a enviar peste sobre Israel. Y yo quiero que vea lo que David escogió. Mira el versículo 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego yo que caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Mire qué lindo como el rey David conocía a Dios, porque sabía que es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Misericordioso y clemente, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Usted y yo tenemos un Dios justo, pero que también es misericordioso. ¿Cómo reconciliar esos dos atributos de Dios? Él es justo y castiga el pecado, pero también es misericordioso y se deleita en perdonar, se deleita en extender misericordia. Y la respuesta es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el mediador perfecto. Gracias a Él, la justicia de Dios ha sido cumplida en la cruz del Calvario y gracias a Él hoy tenemos el perdón. Mire, el título de esta reflexión: en Jesús hay perdón y salvación de toda maldición. Él nos rescata de la destrucción. Yo quiero que vea cómo aparece Cristo tipificado aquí en la persona de David. Empieza David
a echarse sobre sí mismo todas las culpas, pidiendo misericordia para el pueblo. Dígame si no es eso lo que hizo Jesús. Jesús dijo, caiga sobre mí el castigo, caiga sobre mí la culpa y deja libres a estos. Lea por favor versículo 17, Primera Crónicas 21, 17. Y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. En este caso era cierto que él había pecado, pero lo más lindo de Jesús es que Cristo vivió una vida perfecta, jamás pecó. Sin embargo, siendo inocente y siendo justo, se echó sobre sí nuestros pecados. Este día, en primer lugar, dale gracias a Cristo por haberse echado nuestras culpas en la cruz del Calvario. La justicia, la ira santa de Dios cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Por eso los clavos, por eso la corona de espinas, por eso se sintió desamparado por el Padre, por eso los latigazos, los insultos, las injurias. Él sufrió el castigo de nuestra paz y hoy por su llaga podemos recibir sanidad divina. Podemos recibir perdón de pecados, vida eterna, paz con Dios, comunión y todas las promesas de Dios para sus hijos amados. Hoy no hay maldición, hoy no hay destrucción contra el pueblo de Dios, porque Cristo se echó esas maldiciones en la cruz. Veamos un versículo más que nos habla de Cristo simbolizado en los sacrificios. Mira el versículo 26. Edificó ahí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. Estaba el ángel de Jehová. Mire, esto nos habla de que un día Cristo va a venir a la tierra con esa espada desenvainada, el fiel y verdadero. Va a venir a traer justicia y juicio sobre todo el que sea hallado en su pecado. Pero mire, Cristo también es ese sacrificio, ese holocausto, esa ofrenda de paz por el cual ahora el ángel de Jehová ha guardado su espada. Y usted y yo ya no estamos bajo la ira de Dios. Ese juicio final no vendrá sobre la iglesia. La ira de Dios se ha extinguido para la iglesia de Cristo. Usted y yo gozamos del favor y la misericordia y la gracia de Dios. Gracias al sacrificio de Jesús. Dele gracias, alábelo y viva para Él. Número 2, ponga su confianza solamente en el Señor. No cometa el error de David de la autosuficiencia. No confíe en sus propias fuerzas, en sus contactos, en las personas que están con usted. No ponga su esperanza en el especialista. Es bueno que tengamos un especialista en la salud o un especialista en leyes, un especialista en mecánica, en determinados temas. Consultar es bueno, pero que tu esperanza no esté puesta en el hombre, sino en Dios. No confíes en tu propia inteligencia, en tu propia prudencia, en tu propia preparación, tu capacidad, tu dinero, tus recursos. No caigamos en el error de David, el orgullo y la autosuficiencia, sino digámosle todos los días, Señor, yo dependo de tu gracia, yo dependo del poder del Espíritu Santo, yo dependo de ti, pongo mis ojos en ti todos los días, te reconozco a ti, no dependo de mi propia sabiduría. Ponga su confianza en el Señor. Y número 3, cuando haya fallado, arrepiéntase con humildad, reconociendo yo fallé. Mire qué bonito cómo David reconoció, yo fallé, es cierto. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Hoy no recibimos juicio porque ya cayó sobre Cristo. Hoy nos acercamos confiadamente a reconocer ante el trono de la gracia y ahí alcanzamos misericordia y gracia para el oportuno socorro. No lo neguemos, sino admitamos con humildad y el Señor nos salvará. Ponga su confianza en Jesucristo.